Hola, el día de hoy vamos a crear nuestra tienda online con Drupal 10, con Drupal Commerce y con Node Access. No vamos a vender productos físicos, vamos a dar acceso a algún nodo o contenido de nuestro sitio. Bueno, pues vamos a eso. Hola, el día de hoy vamos a ver cómo instalar en localhost Drupal Commerce. Ok, vamos a crear una base de datos que sea Commerce SOS, crear. Ok, ya está creada. Vamos a instalar todos estos. Voy a dejar los enlaces en la cajita. Y aquí nos vamos a nuestra carpeta de htdocs. Muy bien. Después vamos a abrir la terminal o CMD. Y le decimos, se me olvidó copiar aquí, copiar dirección. Y le decimos cd htdocs. Ok. Voy a cerrar esto. Nos vamos acá y la primera es Drupal. Vamos a bajar la versión 10.2.6. Y aquí en vez de install directory le vamos a poner commerce SOS. Ok, ya tenemos Drupal instalado. Checamos nuestra carpeta. Voy a dar refresh. Y aquí está commerce SOS. Copio la dirección. Y le vamos a poner cd commerce SOS. Ya estamos ahí. Nos vamos al siguiente módulo. Vamos a ver inline 8, 9, 10 y 11. Vamos a copiar este y se lo pegamos. A ver, vamos a ver, no, muchas veces me pasa esto. Ok, ya tenemos el inline entity form. Ahora nos vamos a instalar commerce. Se lo pegamos. Oh, otra vez me pasa lo mismo. Por lo visto en todos los módulos le voy a tener que cambiar esto con doble comilla. Ok, ya está commerce. Ok. Yo voy a descargar Commerce License porque quiero darle acceso a nodos en vez de vender un producto físico. Return. Access Control. Esto está mal. Creo que está mal escrito. Vamos a ver qué pasa acá. Control Page, sí estaba mal. Ah, requires. A ver, vamos a borrar todo esto. Me está pidiendo ACL. Drupal. Esto me está pidiendo. Control Copy. Control Paste. Y le pongo las dos. Ok. Eso me pasa por no leer. Ahora sí, copiamos nuevamente este. Y se lo pegamos. Font. Linked Field. Este me gusta muchísimo. Voy a hacer un tutorial solito de esto porque podemos ponerle links a nuestras imágenes. Que no sean de CCK, que sean de un campo de imagen.
el Node Access. Vámonos acá. Ahora sí nos vamos al Views Drop Start. Voy a poner esta versión. Esta versión. Control Paste. Ok, todavía me hace falta. Ok. Esta es la que voy a bajar porque tenemos la 10.2 y esto es para la 10.3 y adelante. Lo copio, lo pego. Punto 1. Ok. Perfecto. Ok, entonces ahora sí, localhost. ¿Y cómo lo llamamos esto? Commerce. SOS. Y web. Ok, lo voy a instalar en español. Salvar y continuar. Estándar. Nombre de la base de datos es Commerce. SOS. Es root. Y versiones avanzadas es localhost y ya. Guardar y continuar. Ok, nombre del sitio le vamos a llamar Drupal Commerce SOS. Dirección o correo electrónico Drupalera Gmail. Y este va a ser admin. Ok. Guardar y continuar. Listo. Bueno, como estamos en local no se pueden enviar. Y bueno, vamos a apariencia. Aunque me gusta mucho, vamos a cambiarla. Entonces, tengo el subtema de barrio, instalar y seleccionar de modo predeterminado. En realidad debería de hacer una copia, pero para esto vamos a utilizar esto. Configuración. Y ahora sí, colores. Vamos a ver. Fonts and Night. Voy a cambiarle el font. Vamos a ponerle Philosopher Muli, no lo conozco. Lo demás lo dejo Use Bootstrap Icons y Icons, Icon Set. Font Awesome. Vamos a ver si me permite. Imagen del logotipo. Le voy a subir una imagen que ya tengo acá guardada en el escritorio. Logo Small. Abrir. Y el favicon le voy a poner el mismo. Seleccionar archivo. Logo Small. Aquí está. Abrir. Y guardar configuración. Regresar al sitio. Ok, ya tenemos todo. Ahora sí nos vamos a ampliar. Y lo primero que le vamos a poner es Commerce. Commerce, Commerce Card, Commerce Checkout, Commerce Log, Commerce Order, Payment, Payment Example si lo pongo, Commerce Price, Product.
Después voy a instalar los contribute. Instalar y continuar. Entity token para instalar commerce. Continuar. Ahora vamos a irnos otra vez a commerce. Commerce license control, variation bundle y attributes. Instalar. Continuar. Link, image, link view, instalar, inline entity form, no access, ok. No access. Y use, ok, instalar. Vamos a reconstruir los permisos que nos está pidiendo. Reconstruir permisos. Ok, dos errores. Font awesome. Necesito instalar la librería. Y esto todo en los settings PHP. Bueno, estamos en local y no podemos seguir trabajando. Entonces, ahora, en Commerce, lo primero que vamos a hacer es Stores, Add Store, y se va a llamar, como creen, Commerce. Eso es, correo electrónico. Aquí, street address, bueno, en Afganistán, ¿no? México. Jacarandas, pongo mi dirección. Aguatepec. Vamos, guardar. Dólar estadounidense, ya, guardar. Ya tenemos nuestra tienda, nos vamos a Commerce, configuración, y también necesitamos configurar un pago. Payment Gateways, Add Payment Gateway, Example On-Site. Ese es el que voy a poner. Y le voy a poner Example On-Site. Ok. API Key, free 1, 2, 3. No necesitamos, esta la estoy inventando porque es nada más un test. Ya quedó. Configuración. Ahora sí. Vamos a buscar hacer primero los product attributes. Y vamos a añadir unos atributos. Le vamos a poner escoger atributos. Vamos a hacer los radio buttons. Product variation types, lo vamos a dejar en por defecto. Y le vamos a dar guardar. Y vamos a ponerle, como vamos a dar acceso a un nodo, vamos a ponerle por 15 días. Vamos a ponerle otro que sea por un mes. Y vamos a ponerle otro que sea por 3 meses. Y le damos guardar. Product types. Add product type. Etiqueta. Vamos a ponerle librería. Se va a llamar librería. Product variation types va a ser por defecto. Le decimos que le permita a cada producto tener variaciones múltiples. Y guardar. Vamos a editar nuevamente. Administrar campos. Pues aquí le dejamos nada más el body. Administrar la visualización del formulario. Y aquí stores, título, es un campo de texto, body. Ok, las variaciones.
Es muy importante que lo dejemos en Inline Entity Form Complex para poder crearlos en nuestros Product Types. Allow users, ok, vamos a permitir que los usuarios hagan más variaciones, le damos en actualizar y le damos en guardar. Y generar la presentación, las variaciones va a ser un carrito y el body lo dejamos por defecto. Ahora si nos vamos a configuración, vámonos a las variaciones. Editar. Le tengo que poner escoger atributos. Y este me provides una licencia de control de acceso. Activarla cuando se haga la orden. Y lo voy a dejar ahorita que no tenga... que no se renueve. Editar. Administrar campos. Administrar visualización. Casillas de selección. Idioma publicado, license type. Ok, y lo guardamos. Ok, ya está configuradita la tienda. Ahora nos vamos a tipos de contenido, añadir un tipo de contenido y le vamos a poner libros, ok. Opciones de que esté publicado pero no promocionado a la página principal. Opciones de idioma, que esté en español. Y opciones del menú, navegación principal. Ok. Guardar y administrar campos. Entonces el título y el cuerpo siempre van a estar ahí. Entonces ahora le voy a poner create un nuevo campo. Le voy a poner, y vamos a ver, ahora sí ya me parece multimedia, imagen libro. Continuar. Campo obligatorio y va a ser una imagen. Y guardar configuración. Ok. Entonces tenemos título, la imagen del libro. Y ahora sí vamos a hacerlo como tiendita. Crear un nuevo campo. Referencia. Este va a ser el precio. Other. Y continuar. Tipo de referencia va a ser producto. Producto. Va a ser librería. Y guardar configuración. Gestionar presentación. Le ponemos miniatura aquí. Y la vamos a poner de 325. No vincula nada. Guardar. Encima, etiqueta no. Entidad representada. Entidad representada, guardar. Bueno, vamos a ver que nos... A crear un nuevo campo. Y va a ser link. Link access le vamos a poner. Y vamos a ponerle un enlace. Continuar. Texto de ayuda. Poner URL del nodo. Guardar configuración. Field link access. Ok.
y vamos a crear un nuevo, vamos a crear una multimedia, una imagen multimedia. Este se va a llamar ver una comprada. Comprada, ok. Continuar, limitado a 1, campo obligatorio, es una imagen. Y guardar configuración. Y ver página comprada. Ver página comprada. Ok. Voy a guardar. Gestionar presentación. Miniatura. Aquí le vamos a decir enlazar este campo y le vamos a poner a link access. Exacto. Actualizar y guardar. Ok. Contenido, añadir contenido, página básica, vampirita. Y en el cuerpo vamos a poner, aquí ya tengo completo, vamos a ver, y le vamos a poner esto. Ok, ya tenemos este nodo, guardar. ¿Y cómo se llama este? Es el node 2. Vamos a ver, añadir contenido, libros, abrir enlace en una nueva ventana. Vamos a ver cómo se ve esto. Título, crear una vampirita. Ok. Imagen del libro, yo tengo elegir archivos, no hay nada en la biblioteca. ¿Dónde está mi vampirita? Aquí está mi vampirita. Abrir. Vampirita. Insertar seleccionado. Price, vamos a ponerle por 15 días, le vamos a poner $10. Vampirita, 15 días. La vampirita, 15 días. Entidad, ya teníamos creado vampirita. How to, Grant View, prioridad 99. Días, create variation, add new variation, SKU, vampirita, un mes. Este va a ser $20, un mes. Vampirita, un mes. Entidad, vampirita, how to, que se pueda ver, prioridad 99, 26, interval, un
mes, 1 month, create variation, y la URL va a ser vampirita how to, y le vamos a poner ver artículo. Ok, y guardar. Y encontré un errorcillo que les voy a platicar. Entonces me voy a ir a contenido, añadir contenido de libros. Añadir contenido multimedia, elegir archivos, pausa Shape Key, abrir. Guardar. Y la insertamos. Y ahora sí le decimos añadir producto. Blender, pose a shape key tutorial. Ok. Variations, Blender, pose, shape key. 15 días, le vamos a poner $15 por 15 días. La licencia, la etiqueta de la licencia va a ser Blender, tutorial, pose a shape key. Aquí la entidad va a ser Blender. ¿Me aparecen? Aquí está, pose a shape key. Le otorgamos vista, prioridad le podemos poner 99. La fecha del día de hoy, intervalo, va a ser 15 días, que aquí son days. Y le pongo create variation. Pero si yo la edito, no me salvó nada de la variación. Y así me está pasando, entonces tengo que hacer esto. Entonces, Blender, tutorial, pose a shape key, entidad, Blender. Tengo que volver a hacer tutorial Blender, que le dé, y ahora sí, prioridad 15 días. La fecha del día de hoy, 15 días. Y no le pongo update ni nada. A ver, add new variation. Aquí le pongo Blender Shape Key, un mes. Voy a copiar esto. Blender Pose Shape Key, un mes. Precio le pongo 28, un mes. License Label, Blender, tutorial, Pose a Shape Key, un mes. Entidad, nuevamente Blender, cómo hacer, prioridad 99. Se le ponen los mismos datos, 1, intervalo, un mes. Ok. Link Access, le vamos a poner Blender tutorial, cómo hacer pose a shape kicks, ver artículo, y ya, esto ya está, y hice unas taxonomías, entonces va a ser Blender, y le ponemos guardar. Ahí está. Ok, sí me está cambiando el precio y vamos a ver en editar si sí me puso todos los... A ver aquí. Sí me los guardó. Vamos a ver el segundo si sí me lo guardó. No lo guardó. No, nada más no le puso el Grand View. Y le voy a poner una nueva variación. Hace rato no me apareció ya este botón. Entonces acá era
¿cómo era? Blender Post Shape Keys, y a este le voy a poner 3 meses. Precio, este le voy a poner a $40 por 3 meses. Blender tutorial, Pose Shape Key 3 meses, entidad, Blender, tutorial Blender, cómo hacer Pose Shape Keys, le voy a dar que vea la vista, prioridad 99, la fecha del día de hoy, intervalo va a ser 3 meses. No le doy Create Variation, nada de eso. Esto ya está. Y nada más le doy guardar. Entonces aquí ya tengo mis 3 variaciones de 15, de 40 y de 28. Perfecto. Ahora vamos a ver si todo nos está funcionando. Ok, vamos a crear una vista para acceder a los productos y la vamos a llamar nuestros productos. Va a ser de tipo de contenido, libros, de campos. Vamos a crear una página y le vamos a dar un Bootstrap Grid. De campos le vamos a poner 12, que vamos a mostrar 12. Incluir en el menú y le vamos a poner en el menú principal. Guardar y editar. Ok, aquí ya lo tenemos, ahí vemos a la vampirita. Vamos a incluirle su imagen. Añadir, imagen, imagen libro, añadir y configurar campos. Lo vamos a hacer una miniatura y que mida 326, ok, y link al nodo, guardar. Aquí ya la tenemos con su imagen. Chequemos que esté bien el link, nuestros productos, perfecto, guardar. Nos regresamos al sitio y aquí ya tenemos la vista de nuestros productos. Nos vamos al producto, chequemos que tengamos link de acceso, si lo tenemos, y también con el botón, si lo tenemos también, todo está funcionando. Ok, entonces ya tenemos nuestra vista de nuestros productos. La voy a poner aquí abajo para que no quede tan feito esto. Le voy a poner estructura, diseño de bloques, y en el contenido, colocar bloque, le vamos a poner nuestros productos, colocar bloque, y páginas, mostrar las páginas. Le voy a poner que solo lo ponga en el front. Ok. Y guardar el bloque. Y guardar bloques. Me regreso al sitio. Entonces yo hice otros productos más. Aquí está la vampirita, hice otros 3. Voy a hacer login con otro usuario que no tenga permisos. Me voy a nuestros productos, ahí está la vampirita. Y vamos a ver si le doy al botón. Me da acceso denegado, muy bien, es lo que esperamos. Si me voy al link, acceso denegado, exacto, es lo que esperamos, todo nos está funcionando muy bien. Y vamos a ver que quiero comprar la vampirita. Lo quiero por un mes.
Ya subió y lo añado al carrito. Aquí dice que ya está en el carrito, vámonos al carrito. Y le digo checkout. No me debe de permitir porque, exacto, tengo que hacer un nuevo dirección de correo electrónico. Amparet Romo. Le vamos a poner Amparet Romo. Contraseña. Confirmar contraseña. Y vamos a crear una nueva cuenta. Entonces ya se creó la cuenta. Orders. Le vamos a poner que sea el ejemplo, País México. Amparet Romo, animadora, Sonora 161, Condesa 06100, CDMX y estado, seleccionar, es Ciudad de México también. Continue to review. La vampirita un mes. Pagar y completar la compra. Ok. No me pudo mandar, estamos en local, por eso no tengo configurado el correo. Tu número de orden es la 3 y puedes ver tu orden en tu cuenta. Entonces, si me voy a mi cuenta, en orden, mis órdenes, aquí ya me apareció. No me aparece el link, aunque lo ponga yo aquí, me voy acá. Number 3, aquí tampoco. Eso es algo que tenemos que arreglar. Pero si me voy a Vampirita, tengo que ver el artículo. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Le hago clic y ya me deja ver la página comprada. ¿Sí? Si cierro la sesión y yo voy a Vampirita y trato de ver la página comprada, tengo acceso denegado. Entonces todo está funcionando bien. Lo único que tenemos que arreglar es que tenga su link en la orden. Aquí, como soy administradora, pues en mis órdenes nada más me dice el número, la fecha, el total y el estado, ¿no? Voy a editar esta vista y aquí en los campos voy a añadir order item, order items, aquí está, añadir y configurar campos. Voy a guardar. Vampirita pasta suave, o sea, por lo menos ya sé que compré, con qué fecha, cuánto me costó. Entonces, para poder tener ese link, nos vamos a ir a Commerce, Configuración, Products, Product Types, Librería, Administrar campos y le vamos a crear un nuevo campo que va a ser de referencia y le vamos a decir Link a License Item, ¿ok? O link a página comprada, link página comprada, ¿no? Para hacer, y va a ser tipo contenido y le damos continuar. Lo estamos haciendo en página básica y le damos guardar configuración. La visualización del formulario me parece hasta acá abajo, lo voy a poner acá arriba. Después de las variaciones, después del body, ¿ok? Lo dejo en autocompletar y le pongo guardar. Y ahora sí, gestionar presentación. Aquí lo dejo como etiqueta y le decimos guardar.
Voy a regresar al contenido. Pose a Shape Key. El nodo, le damos editar. Y le vamos a dar aquí editar. Link a página comprada. Tutorial Blender. Cómo hacer Pose as Shape Keys. Ok, ya lo dejamos así y todo lo demás queda igualito. Le vamos a dar guardar. Ok. Muy bien, ahora lo siguiente que vamos a hacer, me voy a ir a mi cuenta. Me regreso a las órdenes. Aquí ya tengo Pose a Shape Keys, ¿no? Vamos a ver cómo se ve. Vamos a editar la vista. Yo ya había hecho pruebas. Entonces las relaciones, clic en añadir, producto, y le damos aquí clic en product, añadir y configurar. Lo mismo hacemos con licencia, pero le ponemos product variation. Pero aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a añadir link a página comprada. Ya nos apareció. Le damos a añadir y configurar campos y aplicar. Y aquí nos da producto, link a página comprada. Le damos guardar. Y aquí ya nos aparece tutorial Blender, cómo hacer Pose a Shape Keys. Y aquí ya aparece el video. Vamos a checar nuestro usuario. Ella compró la vampirita un mes. Vamos a ver qué pasa con la vampirita un mes. No me aparece porque hay que ponerle a la vampirita un mes. A todos estos les voy a tener que poner. A ver, editar. Editar. Vampirita. How to tutorial. Le damos en guardar. Y vámonos a ver si aquí ya le aparece a ella. Sí, aquí está, Vampirita How to Tutorial. Y sí, exactamente, ya tenemos acceso a lo que compramos. Bueno, pues con esto termina el tutorial. Ya tenemos nuestros varios productos, ¿no? Y ya me voy a ir a mi cuenta, mis órdenes. Y bueno, ya sabemos qué compramos, cuánto nos gastamos y el link a el nodo al que le dimos acceso. Espero les haya gustado este tutorial. Muchísimas gracias.